Muy buenas tardes, amigos de la Agencia de Noticias Andina. Nuevamente estamos en su programa Saludablemente, como todos los miércoles. Y bueno, el tema de la atención de la salud mental es algo que a todos nos interpela, nos compromete. ¿Quién no se ha sentido de alguna manera un poco nervioso, triste, lleno de incertidumbre en esta época durante la pandemia? Y justamente surgen muchas preguntas. ¿A dónde acudir? ¿Es caro? ¿Es difícil? Realmente, ¿qué tan cerca? ¿Hay manera de hacerlo por teléfono, por cámara? ¿Hay salidas? Bueno, la respuesta a todas esas interrogantes es que sí. Hay salidas y hay una de las apuestas más importantes del Ministerio de Salud que se llama justamente la atención comunitaria, y para ello se han establecido más de 150 centros de salud mental comunitarios que están distribuidos en todo el país. Y justamente el programa de hoy es sobre esta nueva estrategia de atención que está muy cerca de cada uno de nosotros, pero que a veces tal vez no muchos conocen. El programa de hoy justamente es salud comunitaria, cómo acceder y dónde acceder a ello. Para saber un poquito más de esta estrategia interesante del Ministerio de Salud, tenemos como invitado justamente hoy a Luis Ávila. Él es del Centro de Salud Mental Comunitario de La Perla, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Luis. Hola Karina, ¿cómo estás? Qué gusto nuevamente poder reencontrarnos y bueno, a conversar un poquito sobre lo que representa la perspectiva comunitaria. Gusto de acompañarte. Ajá, justamente a pesar de que es una estrategia que ya lleva un tiempito, digamos, desde el año 2015, si es que no me equivoco, es que se lanza esta estrategia. Sí, claro, a partir de la ley 29889, ¿no? La que modificó el artículo 11 de la Ley General de Salud, desde el 2015 comenzó a mostrarse esta intencionalidad de ir planteando la perspectiva comunitaria como una propuesta a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Como un planteamiento de una reforma en la salud mental. Y una reforma que tiene una mirada distinta, ¿no? Porque no solamente es intervenir, curar y salir, sino que hay todo un acompañamiento, digamos, alrededor de las personas que pueden tener un problema o un trastorno de salud emocional que es totalmente distinto. A ver, compartamos para comenzar, Luis, ¿en qué se diferencia esta mirada distinta? Primero, que también es muy cercana más a la población, porque no está ubicada en grandes hospitales, sino en lugares, digamos, distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, donde uno sienta que está más cerca del especialista. Yo creo, Karina, una de las cosas que comenzó a marcar una posibilidad de acceder a los servicios de salud mental con una perspectiva comunitaria, con un enfoque centrado en la persona, es lo que marcó un poco la distinción entre el modelo asilar, el modelo biomédico, el modelo centrado en la enfermedad, a un modelo centrado en las potencialidades, en los recursos, en las competencias de las personas dentro, con y para la comunidad. No es lo mismo atenderme pues a 5 o 10 kilómetros de mi casa o atenderme a 20 kilómetros de mi casa. En algunas regiones las distancias son realmente amplias, que atenderme cada vez más cerca a mi casa. Para empezar, eso es un impacto en el aspecto económico fundamental, porque lo que implica el tiempo de traslado, lo que implica lo que va a representar el gasto para poder trasladarme y lo que implica que la recuperación la voy a poder recibir en mi entorno, en mi comunidad, con los dispositivos que forman parte de mi comunidad, con el vaso de leche, con el comedor, con el mercado, con la parroquia, con las diferentes instituciones que forman parte de mi jurisdicción. Esto va ayudando y va permitiendo que la gente encuentre este consuelo y encuentre esta implicancia en su desarrollo emocional, acompañado y de la mano con su comunidad, con el uno a uno, desde la persona que vive al frente en mi casa,
con el acompañamiento del equipo especializado del Centro de Salud Mental Comunitario, pero de una forma nuevamente humana. Yo creo que ese es un poco el punto clave en este proceso de la reforma de salud mental, que aún está en esa intencionalidad de ir ascendiendo e ir constituyéndose en muchos más espacios, porque como toda reforma se comprenderá que tiene ciertas aristas de ir acompañando e ir llevando el discurso a muchas más personas y también instituciones. ...154 centros a nivel nacional. ¿Cuántos de ellos están en Lima? Nosotros tenemos actualmente más de 33 centros de salud mental comunitario en Lima. De hecho, se han ido implementando progresivamente. A lo que va del año, la intención es que existan más de 181 centros de salud mental comunitaria. De hecho, si partimos desde el histórico del 2015, en el que se implementaron 27 al 2015, hemos logrado alcanzar más o casi acercándonos a más del 50% de centros que se pretenden tener, entendiendo que el objetivo es poder alcanzar los 320 centros de salud mental comunitario a nivel nacional, ¿no? Cuando aún no es el único dispositivo, ¿no? De hecho, ya hablar de una red de servicios de salud mental es el punto en el que nos encontramos en este momento, ¿no? Donde no solamente los centros de salud mental comunitario juegan un rol protagónico, sino potenciar la atención primaria y trabajar de la mano con los hospitales generales, donde pronto y ya se vienen implementando las unidades de hospitalización breve, así como también los hogares protegidos, que ya en Lima existen más de 12 hogares protegidos. Entonces, la red de servicios de salud mental va permitiendo tener muchos más recursos para la población. Es interesante porque no es una visión aislada, sino al contrario, es una atención en situación de red. Si te funciona el centro de salud mental comunitario, es, digamos, lo más cercano a casa, pero si se requiere otro tipo de intervención, tal vez separar a la víctima, tenemos un hogar protegido. Si hay una necesidad de una atención de urgencia, pues los servicios de emergencia dentro de los hospitales. Lo importante aquí es de dar esa buena noticia a toda la población que nos está mirando, que hay múltiples salidas dentro de esta visión comunitaria. Justamente teníamos como dato que a septiembre de este año habían superado largamente las 430,000 atenciones, una barbaridad de atenciones, los centros de salud mental comunitario. Pero la gran pregunta para muchos que seguramente se están haciendo es ¿cómo acceder a este servicio? Yo tengo que ir primero a un hospital y sacar una cita, ya sea telefónica, tengo que comunicarme directamente con el servicio que está cerca a mi casa. ¿Cómo llegamos a atendernos en uno de estos servicios que están muy cerca a nuestro domicilio? La pregunta nos permite también clarificar la importancia del trabajo en red, como lo subrayábamos, ¿no? La importancia de trabajar con la atención primaria. Desde la Ley de Salud Mental que se promulgó en el 2019, donde se nos encomienda la labor de que la salud mental, como siempre ha tenido que ser, es un derecho universal, es de todos los peruanos, de todas las peruanas, en ese sentido, y también de la población que vive en nuestro país. Si alguien necesita acceder a un servicio de salud mental especializado, lo primero que habrá que atender es verificar la atención en el centro de salud. Ahora, yo puedo también acceder directamente con el centro de comunitario, pero el objetivo es trabajar en un sentido de red. Ahora, los dispositivos que estamos recibiendo y atendiendo por el contexto de la pandemia también ha permitido que el ingreso sea a través, por ejemplo, el Ministerio de Salud implementó la línea 113 en la opción 5, donde las personas llamaban por teléfono y iban direccionados para una atención del Centro de Salud Mental Comunitario. También hemos recibido llamadas telefónicas y las instituciones han abierto los sistemas de las mesas de partes virtuales, lo cual ha permitido, por ejemplo, que mujeres en situación de violencia o supervivientes de la violencia reciban atención de forma directa a través de la derivación de los centros de emergencia mujer. Una persona puede acceder a los servicios ahora a través de las plataformas virtuales, que son los medios que estamos utilizando muchos para poder realizar una atención, como es el Zoom o otro tipo de aplicativos, y la atención presencial, porque en este contexto
Karina, hemos seguido atendiendo y todos los centros de salud mental comunitario a nivel nacional han continuado realizando sus funciones, porque si bien es cierto, ha habido una atención prioritaria del COVID, también ha habido desregulación emocional en las personas y eso en muchos de ellos ha incrementado y ha impactado y ha desquebrajado su salud mental. En ese sentido, los centros de salud mental comunitario han seguido dando atención oportuna y eficaz, haciendo uso de los diferentes instrumentos, tanto presencial como también de las plataformas. Es interesante porque justamente, bueno, muchas de las evaluaciones que ha hecho el Ministerio de Salud nos indican que 7 de cada 10 personas se han visto muy, muy golpeadas emocionalmente con la pandemia y esta gran incertidumbre que no, digamos, nace dentro de una emergencia sanitaria que todavía tiene para un tiempo más. Entonces, estos servicios de atención realmente que son más cálidos, más cercanos, son una propuesta muy, digamos, muy a la mano, ya no tan difícil como a veces se hacía antes poder acceder a un servicio de este tipo. Inclusive, la atención que brindamos es a usuarios que tienen el Seguro Integral de Salud, usuarios que tienen e-Salud también, usuarios que pueden ser atendidos a través del programa, porque Salud Mental tiene un programa que brinda atención y tiene inclusive también para aquellas personas que puedan requerir algún tratamiento farmacológico, si es que así fuera el caso, también brindarle el tratamiento totalmente gratuito. Eso permite algo que en anteriores años no lográbamos establecer, que es la continuidad de los cuidados. Las personas que experimentan sufrimiento psíquico severo tenían que esperar muchos meses para poder tener una atención. Ahora hay un equipo que se encarga de brindar esta continuidad de cuidados de manera permanente. Las visitas domiciliarias, la atención dentro del establecimiento, las atenciones grupales, los grupos de ayuda mutua, espacios terapéuticos más horizontales en los que nosotros nos centramos en las competencias y en las destrezas de las personas. Si bien es cierto, marca en consenso con el usuario, en el consultante, el plan de tratamiento, lo que va a determinar el esquema de tratamiento es ese trabajo colaborativo, donde el personal de enfermería, los terapeutas, los rehabilitadores marcan un punto clave para ese proceso. Antes hablábamos solamente de los psicólogos y los psiquiatras, ahora tenemos un equipo multidisciplinario que trabaja de manera bajo una piva de pertinencia cultural, porque la movilización humana a muchos pobladores, migración interna y nuestros hermanos venezolanos, es importante de la pluriculturalidad. Ahora, es bueno recalcar esta no exclusión, digamos, de personas que podrían en una situación de emergencia necesitar comunicarse con algún terapeuta, llamar a la línea 113, o sea, hay múltiples maneras de ingresar al sistema para ser atendido. Ahora, hablemos un poquito de estas patologías, ¿no? Son realmente muy diversas, pero se han dicho que en gran medida, digamos, nuestra población está afectada por la depresión y la ansiedad. Hablemos qué otro tipo de problemas son los que, digamos, generan este tipo de consultas o por las llamadas que hacen al servicio. En la actualidad, los indicadores que encontramos están enfocados a escenarios de violencia, ¿no? En este contexto hay que reconocer, Karina, y identificar que actualmente, aun cuando hemos estado en proceso de aislamiento físico, la violencia ha marcado la tendencia y se sigue dando, ¿no? Basta con ver un poco los medios televisivos últimamente, en los últimos días, y verificar pues que se siguen dando escenarios complicados y terribles, ¿no? Que uno debe desde aquí sindicar y subrayar la necesidad de continuar con estos cuidados. Los trastornos afectivos, la ansiedad, la depresión, el estrés, los trastornos adaptativos, el consumo de sustancias es uno de los indicadores que también ha aumentado. Hay mucho consumo de alcohol, mucho consumo de cigarrillo. Muchas personas no identifican el consumo del tabaco como probablemente una situación de mayor complejidad. Ciertamente hay como una especie de naturalización de esta problemática, pero existe mucho consumo de alcohol y tabaco y el consumo de sustancias psicoactivas. También se ha exacerbado ciertos trastornos
mentales graves, ¿no? Porque en una primera etapa había una complicación para poder acceder a los servicios. Aún así, los equipos de los centros de salud mental comunitario y la red de servicios de salud mental, desde aquí mi admiración y mi demostración de afecto a cada uno de ellos, porque hemos seguido trabajando y también hemos estado en la primera línea atendiendo el proceso de acompañamiento del COVID, porque uno de los puntos que también se exacerbó mucho, que no es en sí una patología, es una expresión natural, fueron los duelos, Karina, porque muchas personas perdieron familiares y perdieron seres queridos que de un momento a otro y de forma súbita, pues bueno, muchos de ellos, inclusive familias completas que dejaron en una situación de abandono emocional significativo, y los centros hemos estado acompañando ese proceso de reincorporación y de readaptación a este proceso de la vida, ¿no? Que es complejo, pero lo hemos ido acompañando. Sí, el tema del duelo es una cosa que, bueno, nos hermana a todos, más allá de que tal vez no hayamos perdido un ser querido, pero ver la gran cantidad de funciones, de fallecimientos inesperados. Digamos que al inicio de este año nadie imaginaba perder a tantos miembros o amigos o gente muy querida de esta manera, que digamos nos hace sentir de que no hay forma como de evitarlo. Ese proceso de duelo como nacional en el que estamos todos inmersos seguramente va a tener una cantidad de secuelas en el tiempo. Se me ocurre hablar, si bien estamos hablando de una serie de demostraciones o afectaciones de salud emocional, siempre hay una mirada muy adulta. ¿Qué ha pasado con los chicos, que también es uno del público atendido dentro de los centros de salud mental comunitarios? Ellos también, los papás están llamando también por aflicciones en adolescentes, en niños. Sí, la población infanto-juvenil, la población infanto-adolescente es una población que ha ido enfrentando ciertos nuevos retos, ¿no? Nosotros no recordamos el llevar clases de forma virtual tanto tiempo frente a un ordenador. Los niños, su estructura y su forma de comunicarse y socializarse con las personas a través del juego. Ellos salían al parque, salían a jugar pelota o a montar bicicleta o a estar con los amigos. Ir a clase era una forma también de interactuar, y eso ha generado también nuevos procesos de adaptación, y ha conllevado también a ciertos comportamientos que se han ido acompañando y se han ido atendiendo, ¿no? Niños que, por ejemplo, un niño adolescente que experimenta autismo, ¿no? Asperger, han sido acompañados en el proceso, y ha representado justamente que el Estado tome a bien, y saludo desde aquí esta iniciativa de poder brindar los paseos terapéuticos para poder también tener espacios de acercamiento, vincularse con las personas, manteniendo, yo creo que eso es redundar, pero subrayando, manteniendo el distanciamiento físico, pero la necesidad de poder un poco oxigenar. Y yo creo que eso es un poco lo que ha ido acompañando. Han habido niños que han experimentado también de regulación emocional. El miedo al principio de la pandemia representó a todos una sensación de incertidumbre, de no saber qué hacer, y eso se trasladó también a los niños, porque nosotros como padres somos también modelos y ejemplo de ese temor. Si yo proyecto temor, seguramente mis hijos y niños también van a experimentar ese temor. Y esas fueron las atenciones que recibíamos, ¿no? Niños con ansiedad, niños con cierta preocupación por los desenlaces, ¿no? Muchos pensamientos enfocados a tremendismos y catastrofismos que, si bien es cierto, coyunturalmente se están dando dentro de lo que es la pandemia, pero era acompañar ese proceso de ir readaptándonos a este proceso que ahora llamamos normalidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hay de aquellas personas que han tenido la enfermedad y que se han quedado realmente muy abatidas, muy golpeadas con el tránsito, digamos, de haber superado una infección tan feroz? Justamente acá tenemos algunos comentarios perdón, de personas que ha quedado con mucho temor, con mucho miedo después de la infección. Ese tipo de consultas es de las más comunes, digamos, es algo que va en crecimiento dentro de las atenciones que ustedes reciben. Ha ido descendiendo. De hecho, yo creo que para nosotros es importante ir evidenciando también que a principios de marzo, abril, teníamos una
demanda de población con mucha desregulación emocional, había mucho miedo, mucho pánico, los números de afección, de crisis de pánico se dispararon y realmente eso iba conllevando pues a una especie de acompañar el tema del COVID, pero también acompañar que muchas personas no experimentaban el COVID, pero tenían toda la sintomatología y eso representaba una sensación de temor, ¿no? En este contexto ya se ha reducido significativamente, pero se sigue acompañando, porque tú bien lo señalabas. Ha habido personas que han pasado un mes, 2 meses en UCI y han salido, la familia, todo esto que ha representado, han tenido el acompañamiento, porque los centros de salud mental también no solamente reciben atención de la línea 113, los centros de salud mental comunitario tienen sus propios números telefónicos y han recibido atenciones. Justo yo tengo una lista de llamadas telefónicas, de cómo hemos tenido al principio y ahora se siguen manteniendo. Estamos hablando más o menos de 50, 60 llamadas semanales de nuevos para atender, ¿no? Que en una ola y en una vertiente de diferentes temas, pero se sigue dando todavía y el acompañamiento es continuo. Necesariamente tenemos que acompañar esta desregulación. Esos 50, 60 son justamente de personas que habían estado infectados y que requieren un acompañamiento. Son 50 en general. Casos diversos. ¿No? Son diversos, pero que estos 50, 60 han ido, ya se han ido un poco diluyendo en esta curva, ¿no? En personas que experimentan miedo intenso, personas que experimentan tristeza, personas que han sido víctimas de violencia, abuso de sustancias. Es un poco la línea en que se va moviendo la decisiones. Ajá, justamente tenemos acá un comentario de René Rojas. Dice, la inseguridad ciudadana perdón, crea mucha incertidumbre y por tanto ansiedad en la población, barrios, urbanizaciones enteras. ¿Es posible un manejo poblacional? Dice, es difícil que todos puedan acudir masivamente a este servicio. Sé que no es fácil, no obstante, es muy generalizado. Más allá, digamos, de la pandemia, vemos en las noticias que hay como un cierto descontrol. Parecía que ya casi nada puede estar bajo control. ¿De qué podemos decirle a las personas que en este momento, digamos, sienten, ya sea porque tienen un familiar o ellos mismos tienen la infección o conocen o han perdido a alguien y ven, digamos, toda esta circunstancia en la que está atravesando el país, que parece un poco caótica hasta cierto punto? ¿De qué manera podemos dar un mensaje alentador, más allá de que existe este sistema importantísimo de soporte? ¿Qué podemos decir al respecto, Luis? Karina, que vamos a salir todos juntos de esto, que como país tenemos un encargo, tenemos el encargo de poder renacer, de poder restablecer nuestras confianzas, que si hay algo que promover en este momento es la solidaridad, pero también entender que para poder cuidar a los demás tengo que cuidarme a mí mismo, ¿no? Cuidarme desde lo que representa la esencia del ser humano, cuidarme con mis implementos de PPs, pero también cuidar en poder, si estoy experimentando algunas emociones que están ya exacerbando ciertos niveles de funcionalidad, buscar acompañamiento. Yo creo que en este contexto la salud mental ha comenzado a tener más luces porque las personas han comenzado a darse cuenta de que no somos inmortales, Karina, de que hemos tenido la sensación de que en cualquier momento nos puede pasar algo a nosotros o a nuestros familiares. Nos hemos dado cuenta que tenemos miedo. Hemos reconocido el temor como una emoción natural en el ser humano. Y esa emoción, si se desregula, si se intensifica, si se mantiene, hay que acompañarla. Si es que al principio te resulta un poco complejo asistir a un centro de salud mental comunitario, busca una persona de confianza, busca un espacio de diálogo, busca primero una apertura, anda acercándote. Tenemos que comenzar a naturalizar que la salud mental es tan importante como tener una revisión con el médico cada año o ir al odontólogo a atendernos. Tenemos que comenzar a, dentro de nuestro menú diario, colocar a la salud mental con palabras positivas. Entender que la salud mental no es tener un problema de salud mental. Entender que la salud mental forma y tiene que ser parte también de nuestra formación ética moral. Yo creo que desde ahí comenzar a recoger lecciones de vida. La pandemia nos ha dejado y se ha llevado muchas personas, un gran aprendizaje, que lo más valioso de la vida es eso, la vida.
disfrutémosla, gocémosla, no porque la pandemia nos vaya a rebotar algo, sino porque no sabemos cuándo nos va a tocar dejar de estar. Vivámosla intensamente y besemos a las personas que tengamos que besar, amemos profundamente y también busquemos consuelo y seamos compasivos también con las personas. Yo creo que esto es fundamental, indistintamente de lo que pueda suceder. Yo creo que tener equilibrio y tener paz emocional es fundamental en este contexto. Y ya para cerrar, gracias por la reflexión. Y ya para cerrar, Luis, quisiera decir tal vez que tú exhortes a la población de que a veces todavía tiene mucho estigma, mucho recelo en decir, yo necesito que alguien me ayude, realmente no puedo hacerlo solo. Hay toda una idea todavía de decir, uno con ganas puede salir de eso y a veces es imposible. Es imposible ponerle solamente ganas para salir de una situación tan difícil emocionalmente. ¿Qué podemos decirle a aquellas personas que tal vez tienen temor a entro en una terapia y voy a quedarme 15 años allí, nunca me van a dar de alta? Porque incluso hay esa reticencia para poder ingresar. ¿Qué podemos decirles, además de lo inspirador de saber que hay una salida después de todo? Que nos permitan acompañarlos, ¿no? Que nosotros en equipo, de manera colaborativa, vamos a sumarnos a la historia personal de cada uno de ellos, que como seres humanos tenemos muchas competencias y seguramente podemos resolver muchas cuestiones, pero hay algunas otras en las que vendría bien tener un equipo de la mano que nos acompañe en ese proceso, que nos brinde estrategias, que nos brinde pautas, que podamos intercambiar, consensuar, ¿no? Establecer algunas alternativas de solución. Y desde ahí, esta palabra, ¿no? Ir permitiéndonos abrir cosas nuestras y en la medida que nos vamos permitiendo, ir encontrando de repente otras alternativas que yo no había visualizado. Y decir, ok, me sigo permitiendo, Karina, a un punto en el que ya comienzas tú a sentir tan natural recibir el acompañamiento de otra persona, ¿no? O sea, nuestra salud. Es importante cómo nos vemos interna, externa, pero no nos sentimos. Y que la comunidad es terapéutica ya. El vivir y trabajar en comunidad ya es terapéutico. Y muchas comunidades han logrado, sin tener un centro de salud mental, darle un soporte emocional a su población, porque han buscado la solidaridad. Cuando somos solidarios, logramos hacer cosas increíbles, Karina. Claro que sí, Luis, ha sido realmente un gusto tenerte en el programa, más allá de saber que existe este servicio, digamos, de acompañamiento comunitario y además cada vez más cerca de la gente, es brindar este mensaje de que, como bien dices tú, vamos a salir de esta y bueno, hay que coger un poquito de valor y sentimos que no podemos solos, pues buscar ayuda y sobre todo este mensaje va a aquellas personas que se han visto muy, muy golpeadas de manera en el fuero más cercano de su hogar, que han seres queridos, que en este momento están atravesando situaciones muy difíciles, haber perdido el trabajo, en fin, son tantas las peculiaridades que puede tener cada hogar respecto a la pandemia que creo que a todos nos toca un poquito la idea de saber que existe una salida. Así es, Karina. Y desde aquí un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y trabajemos y recordemos que la salud mental no es un privilegio, es un derecho, así que apostemos por ella. Muy bien, muchísimas gracias Luis nuevamente, nos encontraremos pronto seguramente en otro programa. Gracias. Amigos, ha estado con nosotros Luis Ávila, justamente él es psicólogo del Centro de Salud Mental Comunitario de La Perla. Ya saben ustedes que este es un acompañamiento profesional para aquellas personas que sienten que, digamos, se sienten muy llenos de miedo, con mucha incertidumbre, y digamos que el acercamiento a la salud mental o a estos centros de salud mental comunitarios básicamente ahora es a través de un problema, pero como bien nos cuenta el experto, debemos ver a la salud mental como algo muy importante, no únicamente desde el problema, sino también desde la apuesta de una vida plena, sana, en la que todos nos sintamos muy bien. Si en este momento nos escuchan alguien que necesita un servicio de estos, bueno, básicamente no nos ha dado tiempo para decir dónde están ubicados, pero ustedes pueden encontrar la lista entrando a la página del Ministerio de Salud www.minsa.gov.p y también googlear Centros de Salud Mental Comunitarios y ahí ustedes van a poder encontrar
cuál es el que está más cerca a su distrito, a su región, para ver si puede hacer una llamada directamente al centro. Ya nos han comentado que se puede hacer por teléfono o de lo contrario llamar a la línea 113 opción 5. Nos encontramos la próxima semana como siempre en su programa Saludablemente.